Dice, aquí nos habíamos quedado en los capilares. Como vemos, los componentes que vienen dentro de la célula. Dice, tipos de capilares. Los capilares sanguíneos son vasos sanguíneos de menor diámetro. Están formados solo por una capa de tejido. Y entre 8 y 12 micras y permite el paso con dificultad de las células. Dice, solo el 5% de la sangre se encuentra en la circulación capilar. Y con un volumen tan pequeño de sangre se asegura la función de intercambio de sustancias. Según la estructura del endotelio, existen 3 tipos de mecanismos de intercambio de sustancias. Y vemos los principales capilares. Ahí vemos los principales capilares, que son los capilares continuos, son los que mayormente hay en el cuerpo humano, que están alrededor del sistema nervioso central, alrededor o que componen la piel, los músculos, el páncreas, los pulmones y las gónadas. Mayormente hay capilares continuos en las partes. Luego están los capilares fenestrados, ¿sí? Que ocupan los riñones, las glándulas endocrinas, el plexo coroideo, el cuerpo ciliar y por último los capilares discontinuos, el hígado, el vaso, la médula ósea. Entonces hay tres tipos de capilares que ocupan todo el cuerpo humano, ¿sí? Cada parte del cuerpo humano tiene un tipo de capilar específico. Ahí vemos nuevamente otra vez la forma que tienen las arterias y las venas. Y luego pasamos un poquito a hablar sobre el sistema nervioso. Anatomía del sistema nervioso. Como ven, esto es el cerebro con el cerebelo que está por debajo del cerebro. Y este es el tronco del encéfalo. A esto le denominamos también encéfalo, ¿sí? El encéfalo. Dentro del encéfalo encontramos al cerebro y al cerebelo. El cerebro y el cerebelo, en conjunto con la médula espinal, ellos forman el sistema nervioso central. Sistema nervioso central. El cual domina o controla, mejor dicho, todas las funciones del cuerpo humano. El sistema nervioso central es el que controla todas las funciones del cuerpo humano. Vamos a ir viendo así por parte. Dice, ¿qué es el sistema nervioso? Es un conjunto de órganos encargados de controlar y regular con el medio externo e integrar nuestro medio interno como un todo. Es decir, el sistema nervioso central es el encargado de controlar todo el cuerpo humano, ¿sí? Todas las funciones del cuerpo humano. Dice, el sistema nervioso tiene 3 funciones básicas, que son la sensitiva, la integradora y la motora. La sensitiva habla de los órganos de los sentidos, ¿sí? Los órganos de los sentidos. La integradora es la que conjuga
todas las funciones internas con las funciones externas, ¿sí? Trata de que pueda cumplir con las órdenes que yo le doy al cuerpo. Y la motora se refiere a los movimientos que genera el cuerpo humano, ¿sí? Como les dije anteriormente, el cuerpo humano está preparado para moverse todo el día, a toda hora, ¿sí? Entonces necesariamente se debe mover el cuerpo humano para que pueda cumplir con sus funciones correspondientes. Cuando más tiempo yo permanezco quieto o me quedo quieto, eso más le va a perjudicar a mi cuerpo, ¿sí? Entonces, sí o sí tengo que moverme todos los días. Y dice que el sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central. El sistema nervioso central se refiere al encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, les comenté, de que es el cerebro y el cerebelo. El cerebro y el cerebelo se denomina encéfalo. Y debajo de ellos está la médula espinal. A través de la médula espinal fluyen todos los nervios que pasan por todo el cuerpo. Después vamos a ver una imagen de la médula espinal. Esto es el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico le denominamos a los nervios que se encuentran en la periferia. Los nervios que son provenientes de la médula espinal. Los nervios que provienen de la médula espinal van, por ejemplo, hacia los brazos, hacia los antebrazos, hacia las manos, hacia el muslo, hacia la pierna, hacia el pie. Así ya lo denominamos sistema nervioso periférico, que está en la periferia. Digámosle, el sistema nervioso central es lo que está en la cabeza. En la cabeza está el sistema nervioso central. Y el resto del cuerpo es el sistema nervioso periférico. Para entender mejor. El sistema nervioso periférico se divide otra vez en otros sistemas que son sistema nervioso somático, autónomo, simpático y parasimpático. El sistema nervioso central, dice, es el que coordina y gobierna todo el funcionamiento del organismo. O sea, el sistema nervioso central, el cerebro y el cerebelo en conjunto coordinan y gobiernan todo el funcionamiento del cuerpo humano. Comprende, dice, el encéfalo está protegido por los huesos del cráneo. Presenta las siguientes partes. O sea, los huesos del cráneo son los que protegen al encéfalo. Y está compuesto por las siguientes partes, dice. Cerebro es el responsable de las funciones superiores, como la inteligencia y el lenguaje. ¿Sí? Responsable de las funciones superiores como la inteligencia y el lenguaje. El cerebelo participa en el control del equilibrio y la postura del cuerpo, a lo que le denominamos árbol de la vida. ¿Sí? El cerebelo también cumple con muchas otras funciones que vamos a ir viendo de a poco. Principalmente participa en el control del equilibrio y de la buena postura. Luego tenemos al bulbo raquídeo. Participa en el control involuntario de funciones vitales. Es el centro del estornudo, la tos y el vómito. ¿Sí? El bulbo raquídeo. Digámosle que está debajo del cerebelo, antes de la médula espinal. Y ahí vemos. Este es este
que ven aquí de color marrón con blanco, este es el cráneo. El cráneo. Entonces, todo el encéfalo, todo el sistema nervioso central está protegido por el cráneo, ¿sí? Por los huesos del cráneo. Dentro del encéfalo encontramos al cerebro. Todo esto es el cerebro. El cerebro. Partes internas del cerebro otra vez se subdividen, pero que eso no vamos a estudiar, sino que vamos a una parte interna del cerebro. ¿Sí? Lo que nosotros no eh, vamos a nombrarlo nomás. Como ser, por ejemplo, el tálamo, el hipotálamo se encuentran dentro, esa es una estructura interna profunda del cerebro. Y como ven, debajo del cerebro se encuentra el cerebelo. Debajo del cerebro se encuentra el cerebelo. Dice aquí el bulbo raquídeo se encuentra, digámosle, que es como la raíz del cerebro. Es como una parte del cerebro, ¿sí? Como una raíz, como un tallo. Es como un tallo. ¿Sí? El bulbo raquídeo. Debajo del bulbo raquídeo comienza ya la médula espinal. Ahí es el comienzo de la médula espinal. ¿Sí? Entonces, así está distribuido el sistema nervioso central. Esta es la médula espinal. La médula espinal. Como ven en la médula espinal, dice que tiene forma de cordón y se halla protegido por la columna vertebral. También parte del sistema nervioso es la médula espinal. Y la médula espinal es importantísimo porque de ella salen todas las raíces nerviosas y necesariamente también tiene que estar protegido por los huesos. Entonces, el cerebro y el cerebelo está protegido por los huesos del cráneo y la médula espinal está protegido por la columna vertebral, por las vértebras, por los huesos de las vértebras. Está protegido la médula espinal. Y como ven aquí, de la médula espinal parten dos raíces nerviosas, ¿sí? Por cada parte, o sea, por cada línea, digamos. ¿Sí? Por cada vértebra, se dan cuenta que hay 31 pares de nervios, 31 pares de nervios, para más o menos 31 vértebras. Por cada parte vertebral sale dos raíces nerviosas que van a inervar el lado izquierdo del cuerpo y el lado derecho del cuerpo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Esta raíz inerva una parte del cuerpo y la otra raíz inerva la otra parte del cuerpo. Sí o sí, salen dos raíces nerviosas por cada parte. Y de aquí parten, de la médula espinal, parten todos los nervios para todo el cuerpo humano. ¿Sí? Entonces todo el cuerpo humano está, claro, está inervado, tiene nervios. Es lo que fluye por mis músculos o por mis órganos. Gracias a que tiene nervios, tiene vida también el cuerpo. Sí, puede haber transmisiones de energía, transmisión de energía. Si un nervio está afectado, un músculo no se va a contraer, no va a cumplir su función. Por ejemplo, si un nervio aquí, el nervio, digámosle que uno de mis nervios están afectados, no voy a poder hablar, ¿sí? No, cuando me voy a poder mover, o me voy a quedar en silla de ruedas, no voy a poder caminar, y así sucesivamente. Depende del nervio que esté afectado. El sistema nervioso periférico permite la comunicación entre el medio externo e interno y el sistema nervioso central formado por los nervios y ganglios. El sistema nervioso periférico se divide en
sistema nervioso somático, constituido por nervios motores que van desde la médula hasta los órganos efectores. Sus funciones son controlar las acciones voluntarias. O sea, normalmente la mayoría de los músculos del cuerpo humano son esqueléticos, estriados o esqueléticos, le decimos. Donde la mayoría de los músculos del cuerpo humano son controlados de forma voluntaria. O sea, yo le indico qué tiene que hacer o yo le indico cómo tiene que moverse y cuándo moverse. Entonces esos músculos se mueven de acuerdo a mi decisión. ¿Sí? Entonces el que se encarga de ese sistema es el sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo o vegetativo también se le llama, ¿verdad? Está formado por fibras y ganglios nerviosos. Su función dice comunica el sistema nervioso central con las vísceras. Comunica el sistema nervioso central con las vísceras. Controla las acciones involuntarias, o sea, todo lo que el cuerpo se mueva sin que yo le diga nada va a ser controlado por el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, las contracciones musculares. Las contracciones musculares del corazón. Las contracciones musculares del corazón yo no le puedo controlar. Se contraen y se relajan por sí solas. Entonces, en parte, son controladas por el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, cuando comienza la digestión, ¿sí? Una vez que yo introduje el alimento al interior de mi cuerpo, ya eso fluye automáticamente. Y el sistema que le controla es el sistema nervioso autónomo, que controla que vaya del estómago al intestino delgado, al intestino grueso y así sucesivamente. ¿Sí? Son acciones involuntarias que yo no puedo controlarlas. Dentro de las acciones involuntarias, o sea, dentro del sistema autónomo, se vuelve a subdividir en dos sistemas. ¿Sí? Dentro de lo involuntario, estamos hablando dentro de lo que yo no puedo controlar. Se divide nuevamente en dos sistemas, que son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático y parasimpático controlan las siguientes funciones. Por ejemplo, aquí vemos la dilatación de las pupilas, ¿sí? Del sistema simpático. Decimos que controla la dilatación de las pupilas. Esto aumenta los latidos del corazón. Cuando estoy haciendo una actividad deportiva, por ejemplo, tiene que aumentar los latidos de mi corazón. Y eso es controlado por el sistema nervioso simpático. Se dilatan los bronquios, la dilatación de los bronquios, disminuye la contracción estomacal, estimula las glándulas suprarrenal, disminuye las contracciones intestinales, estimula a la vejiga urinaria, o sea, disminuye la vejiga urinaria. Significa que esto hace que el cuerpo estimula y orine, ¿verdad? O sea, elimine el líquido a través de la orina. Entonces se queda vacío. ¿Sí? En cambio, el sistema parasimpático controla, por ejemplo, las lágrimas, la glándula lagrimal, controla las lágrimas, ¿sí? Cuando tengo de acuerdo al estímulo que genere, ¿sí? Suelo echar lágrimas. Eso es la glándula lagrimal, controlada por el sistema parasimpático. También las glándulas salivales, o sea, produce automáticamente
la saliva o solo produce la saliva que necesita mi cuerpo, ¿sí? Sin que yo diga, sin que yo controle esa producción. También controla algunos latidos del corazón, el sistema simpático, el parasimpático, a los pulmones, al estómago y al páncreas, algunas funciones del estómago y el páncreas. Y este, por ejemplo, aumenta el tamaño de la vejiga urinaria, o sea, dilata la vejiga urinaria, para que pueda ingresar mayor cantidad de orina. Como ven, el sistema simpático tiene muchas más funciones que el parasimpático. Dice, el sistema nervioso central se halla protegido por el cráneo y la columna vertebral. O sea, todo el sistema nervioso central decimos que se halla protegido por el cráneo, por los huesos del cráneo y por la columna vertebral. Sí, que ya habíamos visto. El sistema nervioso central dice protegido por las meninges y todo el encerrado del hueso. Muchas de las células se especializan en funciones de sostén que forman la neuroglia, que es un conjunto de neuronas. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. En él residen todas las funciones superiores del ser humano, tanto las cognitivas como las emocionales. Está protegido en su parte superior por el cráneo y en su parte inferior por la columna vertebral. Y consta las siguientes partes. Y aquí, por ejemplo, también vemos otra imagen. Aquí vemos el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, el tronco del encéfalo. El encéfalo, que corresponde al cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo. Y la médula espinal. Encéfalo y médula espinal. De los cuales el cerebro, el encéfalo, es la parte superior y de mayor masa del sistema nervioso. Y está compuesto por las siguientes partes. Dice, lo que nosotros vamos a ver, vamos a desarrollar son los lóbulos. Los lóbulos. El cerebro se divide en 4 lóbulos para 4 nombres de los huesos del cráneo. El primer día habíamos dado que los huesos del cráneo en total eran 6, 4 nombres. Teníamos al lóbulo frontal, al hueso frontal, al temporal, al parietal y al occipital. Cada parte del lóbulo, de los lóbulos, cumple una función diferente. Aquí, por ejemplo, lo que quiero que vean es la imagen. Esto, por ejemplo, sería el lóbulo frontal que está en la frente. Lóbulo frontal. Esto, por ejemplo, sería el lóbulo parietal. Debajo, en el pabellón auricular, hacia la oreja, alrededor de la oreja, está el lóbulo temporal. Y detrás, en la nuca, está el lóbulo occipital. Si ven en esta en este pequeño cerebrito que está acá abajo, en esta pequeña imagen, ahí podemos diferenciar nuevamente el lóbulo frontal de color rosado, el lóbulo parietal de color blanco o transparente, lo que sea, el lóbulo temporal de color amarillo y el lóbulo occipital de color lila. ¿Sí? El cerebro se divide otra vez en 4 lóbulos, o sea, en 4 partes. En 4 partes. Y cada parte cumple una función específica. Y ahí vemos, por ejemplo, el lóbulo occipital, que está en la parte posterior, la nuca, el lóbulo occipital.
Dice que se encarga principalmente de la visión. Se encarga de la vista, de la visión. El lóbulo parietal dice que se encarga de los órganos de la sensación y kinésicos. El lóbulo temporal se encarga de la audición, claro, sí, está alrededor de la oreja. Y el Profe, no lóbulo se ve frontal. nada. ¿Qué pasó? No se ve nada. ¿Y ahora? Bueno. Y el lóbulo frontal dice que se encarga del juicio, la percepción y la zona motora. Dice. El juicio, la percepción, el razonamiento y la zona motora que se encarga de los movimientos. ¿Sí? Siempre y cuando leamos o escuchemos que se dice motora, ese se refiere a los movimientos. ¿Sí? Se va a mover nuevamente. Dice, el cerebro es el órgano que permite nuestra existencia. Es la parte más importante del sistema nervioso. Ocupa casi todo el cráneo y solamente pesa entre 1,2 y 1,5 kilogramos. Imagínense, todo el cerebro pesa alrededor de 1,5 kilogramos. Solamente el cerebro. Entonces, todo el sistema nervioso, incluido el cerebelo, la médula espinal, los nervios, pesan alrededor de 3 kilogramos. Todo el sistema nervioso. El cerebro solamente pesa 1,5 kilos. Dice que suele ser un poco más grande en el hombre que en la mujer, pero el tamaño por sexos no tiene nada que ver con las capacidades y la inteligencia y funciones que realizan. Aunque en comparación con el cerebro de los animales, se considera que el tamaño no determina muchas de las funciones que solamente realiza el ser humano. O sea, nosotros los hombres tenemos el cerebro más grande, pero eso no quiere decir que porque sea más grande seamos más inteligentes. ¿Sí? Todo depende de cómo yo le utilice o sepa utilizar todas las funciones cerebrales. El cerebro normalmente se utiliza el 10% de su capacidad. Y algunos ni el 10% de su capacidad no utilizan. Entonces el cerebro cumple millones y millones de funciones que solamente desarrollándolo vamos a saber. Y lo que debemos saber es de que lo primero que se crea en el feto es el sistema nervioso. Lo primero que se desarrolla en el feto es el sistema nervioso. Se va formando el sistema nervioso, el cerebro, el cerebelo, la médula, los nervios, es lo primero que se forma en el feto. Después se va formando las otras partes. Por eso es el sistema más importante del cuerpo humano, porque es el que controla todas las funciones del cuerpo humano.